La agenda de hoy va a ser la siguiente. Haremos una breve introducción al hardware para aquellos que no hayáis podido estar en presentaciones previas. Comentaremos cómo descargar el SDK, pasos previos a la hora de preparar un proyecto. Tocaremos consideraciones de diseño que creemos que son interesantes, que tengáis en cuenta de cara a hacer pantallas adecuadas para trabajar con las gafas, con el HUD. Haremos mención a diferentes usos, desde un nivel básico a un nivel ya un poco más avanzado, lo que sería el API. Vamos a tocar también una solución que Zebra ha desarrollado llamada Interfaz HUD, que es bastante interesante, que evita utilizar el SDK propio y utilizar herramientas que ya en aplicaciones que ya están en el mercado. Y vamos a ver código fuente y demos de todo lo que vamos a estar mostrando. Perfecto. Vamos con la introducción del hardware. Rápidamente, para aquellos que no conozcáis, una de las claves de nuestro producto es la ausencia de baterías, procesadores y chips de Bluetooth o wireless. La conexión de la gafa con el terminal es a través de cable USB. Esto lo que permite es que la gafa sea mucho más ligera para poder llevarla durante largos periodos de trabajo y evitar también sobrecalentamiento, ya que apenas hay electrónica dentro de la gafa. Si miramos los componentes que tiene la gafa, pues bueno, a reseñar que lleva un micrófono integrado, hay un modelo que va con cámara o puede ir sin cámara, de 5 megapíxeles. El hub es un display OLED de 640 por 400 megapíxeles. Es posible intercambiar la posición del hub de un ojo al otro y también es posible un modelo de gafa para montar con gafas graduadas, si el usuario así lo ve necesario. Vamos ya directamente a lo que sería el tema del SDK. Lo primero, donde encontrarlo, pues evidentemente en nuestra página de Zebra. Dentro del área de productos en dispositivos móviles, en el área de wearables, pues encontraréis esta pantalla que estáis viendo ahora mismo. Aquí pues tendréis unas pequeñas guías de uso y funcionamiento y una pestaña donde veis formulario del SDK, donde a través de este pequeño formulario que hay que rellenar podréis tener acceso a descargar el software del SDK. Bien, una vez que descarguemos el software, por ejemplo, a la derecha veréis cuando descomprimamos el archivo los diferentes componentes que podéis encontrar. Veréis, por ejemplo, que tenemos 3 aplicaciones, como son DemoClock, DemoPic y Zebra HubDoc. Estas aplicaciones las enseñaré luego a lo largo de la presentación. A tener muy en cuenta una aplicación que se llama Darwin Android Service en APK. Esta aplicación tiene que estar siempre instalada dentro del terminal con el que vayáis a trabajar con las gafas. Es un servicio que está corriendo en background, en segundo plano, y es necesario siempre que esté instalada y operativa. Esta aplicación como tal lo único que permite es hacer un mirror de la información que tengas en la pantalla y pasar la información al HUD. Para hacer un uso más interesante y un uso más adaptado a lo que vamos buscando trabajar con las gafas, Zebra ha desarrollado su propio SDK, que lo que hace es añadir nuevas funcionalidades y también una facilidad de interactuar con las gafas. Cosas a tener en cuenta de cara a hacer el proyecto en nuestro Android Studio a la hora de preparar un proyecto para hacer una aplicación. Bueno, pues evidentemente tendremos que implementar dentro de ByteGradle lo que es el SDK de Zebra, zebrahat.ar, las librerías de Zebra, y habrá que añadir una serie de librerías como aparecen aquí para poder trabajar con el HUD. Unas de ellas son obligatorias, otras no tanto, dependiendo si hacemos un uso del API, como veremos más adelante, en un uso avanzado, que sería la librería de JSON. Porque es posible trabajar con objetos JSON, JSON, y entonces necesitamos implementar esta librería en el archivo de BuildGradle. Esto lo veremos un poquito más adelante. Por la filosofía, por lo general, a la hora de hacer proyectos va a ser un poco siempre la misma. Hay que hacer un objeto instanciado de la clase ZebraHut, como podéis ver ahí arriba, y luego con este objeto, pues, llamar a funciones para poder trabajar con la gafa. Son instrucciones bastante sencillas y, como veremos ahora, pues es muy fácil arrancar la cámara, empezar a mandar información al HUD, recibir información de la cámara, etcétera. Entonces, bueno, por lo general siempre vamos a utilizar esta filosofía de instanciar una clase de ZebraHut y trabajar luego con los diferentes métodos que tenemos para ello.
En buenas prácticas es en definir los diferentes accesos que podemos hacer con la cámara, o mejor dicho, las acciones de que arranque, que esté parada, definirlos en los life cycle de una activity principal de nuestro proyecto. Es decir, en el life cycle de OnStar, pues definir el Zebra Hat OnStar para que arranque la cámara al igual que arranca nuestra activity. También comentar que es como buena práctica que el listener del HAT esté definido dentro del lifecycle de OnResume. De esta manera pues puede ser notificado de todo tipo de eventos de conexión, cámara, cuando arranca la cámara, si se para, etcétera. Vamos a pasar ahora a lo que son unas consideraciones de diseño a la hora de definir la información que va a ir dentro del HAT, la caja, donde pondremos el texto, títulos, etcétera. Recordamos que, que estas gafas tienen un display en OLED de una resolución de 640 x 400. Esto significa que tenemos que ir buscando el poner layouts simples y siempre, en la medida posible, pues que el contenido esté centrado. Lo ideal es que utilicemos un fondo negro, porque en un display OLED, si utilizas un fondo negro, esto significa que no estás mandando energía, no estás mandando electricidad al HAT, a la gafa, entonces ahí ahorramos en consumo de batería. Siempre es recomendable utilizar este fondo y evitar fondos blancos o fondos azules, por ejemplo. Fondo blanco en zonas con mucha luminosidad puede ser difícil que se lea la información que hay en la gafa, y un fondo azul está comprobado que a la larga produce cansancio en la vista después de un uso prolongado. Así que en la medida de lo posible siempre utilizar fondos negros. En cuanto a la información, como comentaba, información simple, uso de iconos siempre que sea posible para hacer referencia a lo que nos interesa, y sí que poner texto pues en palabras simples como cancelar, confirmar, etcétera. Un ejemplo de lo que acabamos de decir, bueno, pues veis a la derecha sería lo ideal, fondo negro, texto en blanco. Si tenemos que poner mucho texto en el HUD, a ser posible, es mejor que no tengamos que hacer scroll, con lo que toda la información esté de una vez en la pantalla. Y los casos de la izquierda, pues el blanco, en la medida posible evitarlo, por lo que comentaba, en zonas con mucha luminosidad, y el azul evitarlo siempre. En cuanto al texto, es decir, la información que vamos a mostrar en el HUD, bueno, pues según nuestra experiencia, recomendamos siempre que el texto sea de 36 SPS, no menor de 14, porque si no sería prácticamente ilegible ver esa información. Como es posible en los campos en las cajas de información que mandamos al HUD poner títulos, pues igual, recomendamos 40 SPS y no menor de 32 SPS. Evidentemente siempre el título que sea un poco más grande que el texto. En cuanto a color, el blanco y amarillo son los colores que más contraste hacen con el negro. Los rojos y azules, evitar en la medida de lo posible usarlos porque hacen poco contraste con el fondo negro. Esto ya es personal, pero bueno, también hemos visto que funciona muy bien un tipo de fuente de letra tipo Roboto. Es una fuente simple, sencilla y bastante fácil de leer. Lo comentado, letras en amarillo y blanco fácilmente reconocibles. El amarillo se puede utilizar a veces para temas de advertencias o alertas. El rojo, evitarlo, puede ser usado para temas también de avisos, de errores, pero no hacer un sobreuso del mismo porque puede crear problemas de legibilidad. Y el azul, como comentamos, y aquí se ve el ejemplo, es mejor no utilizarlo porque cuesta más al ojo identificar el texto. Parte de iconos, si tocamos los iconos, bueno, pues tamaño recomendado 48 x 48, no menos de 32 x 32 para que no sea difícil definir el icono y identificarlo. En caso de que haya múltiples iconos, asegurarse que hay espacio entre ellos. Recomendación nuestra, pues es bueno utilizar la librería oficial de Google, porque para los usuarios, pues bueno, pues como veis aquí es fácil, si ves estos iconos, pues a lo mejor el primer icono identificar que se hace referencia a inicio o a pantalla principal, lo siguiente podría ser un usuario, un perfil, y el tercer icono podría ser un settings, por ejemplo, pero evidentemente cualquiera puede utilizar la fuente que quiera de iconos. Vamos a entrar ya un poco en lo que sería el uso básico de la API y del SDK. Después de esta primera parte vamos a entrar un poco en una pequeña demo y vamos a ver también un poco de código, también recopilando todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora.
La manera más sencilla del API o la manera más sencilla de trabajar con este SDK es simplemente lo que decía antes, hacemos una instancia de la clase ZebraHat y con eso pues podemos utilizar la función showMessage con esta estructura, string title, string message, aquí iría el título de la caja, en este caso es your custom title, y el mensaje, como veis son variables de tipo string, sería your custom message. Simplemente una instancia del objeto y poniendo esto ya automáticamente estás mandando información al HAT con lo que tengas en el cuerpo, en los parámetros de este método. Si queremos mandar imágenes, también muy sencillo. Con la función showImage, recordando que siempre hay que mandar la imagen en formato bitmap, podemos enviar en cualquier tipo de imagen a nuestro HAT. Recordar que las imágenes en bitmap pueden ser un poco pesadas, entonces si hay que convertirlas de otros formatos o trabajar con ellas, se recomienda trabajar con librerías como Picasso o Glide para que sea todo más ágil y ocupe menos memoria dentro del dispositivo. Arrancar la cámara, obtener imágenes de ella también es muy sencillo con los métodos que estáis viendo en pantalla. Simplemente con el objeto instanciado .startCameraCapture podemos arrancar la cámara. Recordar que la información que nos venga de la cámara para mostrar en el hub, incluso en el terminal, viene en formato bitmap. Esto, como comentaba al principio, es bueno ponerlo dentro de OnRevZoom. Y así pues podemos volcar lo que venga de la cámara dentro de un image view, dentro del terminal, y así ver la información que recibimos de la cámara. Es posible la captura de códigos de barras y de OCR con la cámara. Y otra función interesante que podéis tener, que podéis encontrar y usar es, ya que tenemos un micrófono dentro de las gafas, pues podemos arrancar la cámara en modo manos libres, por así decirlo. Como tenemos identificador de voz de Android nativo, podemos decir arrancar cámara o encender cámara. Empezaría a funcionar la cámara, la información podría ser volcada dentro del dispositivo, en un servidor, etcétera, y parar la cámara cuando quisiéramos, sin tener que estar manipulando el dispositivo para este fin. Ahora, si os parece bien, vamos a pasar a un ejemplo práctico. Primero vamos a ver un poco una demo muy sencillita para que veáis. ¿Me pones el visor? ¿Se ve? Eso es. Vale, lo que os voy a enseñar ahora es una aplicación que hice yo, que tengo mis conocimientos de desarrollo, pero no me dedico a esto, evidentemente. E hice una aplicación tan sencilla como esta. Primero voy a enseñar la aplicación, lo que es capaz de hacer, y luego vais a ver el código. Con esto lo que quiero mostraros es que podéis conseguir algo muy directo con muy pocas líneas de código. Si yo arranco esta aplicación, ¿de acuerdo? Esto que estáis viendo aquí es el servicio Darwin detectando la conexión con la gafa, ¿vale? Si yo simplemente le doy a un botón, aquí estoy hecho aquí, bueno, luego lo veremos cuando veamos el código. Lo que estoy viendo aquí es lo que estamos viendo en el hub. Si sacamos ahora imagen del hub, mi querido compañero se había montado aquí esto es digno de ver, para que podáis ver todo esto. Vamos a ver si trae ahora la imagen. Exacto, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues como eso es, recomendaros en hacer más grande la presentación. Sabéis que podéis dividir la parte entre la foto y lo que es la presentación. Podéis maximizar en la imagen. A ver, a lo mejor se ve aquí, puede comentaros. Creo que sería aquí, ¿no? En esta parte de aquí. Y hacerlo más grande. Bueno, rápidamente os comento. Tenemos puesto un hub delante de una cámara, ¿de acuerdo? De hecho, si paso la mano, veréis exactamente, ahí está la cámara. Y lo que estáis viendo sobreimpresionado, esa caja que aparentemente es blanca, pero realmente es amarilla, en el HUD realmente... ¿Me cierras esto? ¿Se ve? Por favor. Vale. En el HUD realmente se vería exactamente la misma imagen que veis en el dispositivo móvil. ¿Vale? Sería un cuadro amarillo y la información del texto en blanco. Y simplemente dando un botón, bueno, pues como veréis, si doy al botón 1, muestra botón 1, si voy a botón 2, este en cambio añade un título y pone el texto que le he puesto, ¿de acuerdo? ¿Que quiero arrancar la cámara? Bueno, pues le doy al botón de cámara on y arranco la cámara. Si veis, ahora mismo estoy mostrando en pantalla, en el HUD, en información de lo que ve por la cámara. Si parase la cámara, por un lado vais a ver mi dedo en la cámara, que sería como vuestro ojo, pero a través del HUD, si veis, no estoy recibiendo información. De hecho, se ha quedado en información del botón 2 en pantalla.
¿De acuerdo? Bien, si pasamos a qué hay detrás de esto, veréis que es bastante sencillo. Voy a pasar yo a compartir ahora mi pantalla. Vale. ¿Se ve mi pantalla? No sé, creo. Se ve mi pantalla, ¿de acuerdo? Vale. Esto es un proyecto muy sencillito hecho en Android Studio. Está codificado, escrito en Kotlin, pero bueno, los principios son lo mismo. Cosas de las que os he comentado que se verán en este proyecto. Bueno, pues como comentaba, en la parte de Buildgradle tenemos que definir el SDK, Zebra Hat, y aquí, bueno, he definido las librerías que os he comentado antes, aunque en este proyecto realmente no van a ser necesarias. La implementación de JSON, la de la librería de diseño y la de Kotlin, que estaría por aquí. ¿Vale? Si miramos mi layout, recordad que el layout es lo que vais a ver en pantalla en vuestro dispositivo. Esto para los que no conozcan mucho el tema de desarrollo, pero en Android cuando haces una aplicación, digamos que todo va por pantalla. La pantalla es lo que se muestra, que son los famosos layouts. No voy a ganar un premio de desarrollo porque veréis que es bastante sencilla. Son dos image views. Para quien tenga conocimientos de desarrollo, esto se estará muy familiarizado. Son dos simples image view y 4 botones, puestos de cualquier manera. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama un layout. Esto es un archivo XML, donde está definido todo lo que estáis viendo aquí. Mi proyecto como tal solo tiene lo que se llama en desarrollo una activity, una clase, que expande de la clase Activity. Y, como comentaba, implementamos también el Zebra Hat en Event Listener. Esto es para que detecte todo tipo de conexiones, desconexiones y todo tipo de, me sale la palabra en inglés, triggers, en eventos que ocurran dentro del Hat. Si veis el código en sí, bueno, esto es lo que comentaba antes, que la presentación aparecía como Zebra Hat. Esto es instanciar un objeto de la clase Zebra Hat. Digamos que con esta variable de tipo Zebra Hat ya podemos hacer llamadas a diferentes métodos del API. Entonces, si avanzamos en el cuerpo del programa, veremos que mi botón 1, cuando lo pulse, esto es el método de cuando se pulsa el botón, llama al parámetro, a la función showMessage. Aquí simplemente le digo que el title va a ser nulo, no quiero que mi box de información en el hat tenga nada, y el mensaje del texto sea botón 1. Evidentemente, si esto lo cambio, mostraré esta información en el hat, y esto perfectamente podría ser una variable que cambiaría en función de lo que nos interesa poner en pantalla. Esto de botón 1 y 2 están creados para que vieseis cómo cambiaba de la información que se muestra cada vez que pulso un botón. Por otro lado, arrancar la cámara, como veis, es tan sencillo como, igual, utilizando el objeto de tipo Zebra Hat, Start Camera Capture, y ya arrancaría la cámara. Y para pararlo, pararíamos con esta llamada a este método. Luego hay aquí una serie de funciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en funciones de cuando la cámara esté conectada, de la imagen que recoge, etcétera. No quiero entrar tampoco mucho en esto porque estos son, bueno, repito, para gente que está acostumbrada a temas de desarrollo, esto no va, como veis, son muy pocas líneas, es muy sencillo, pero tampoco quiero hacerlo muy, muy pesado. Para el tema de la cámara, pues hace falta que un hilo esté corriendo en paralelo para no bloquear el activity principal, etcétera, pero bueno. Y en la parte de on-resume, como dije, pues es necesario poner el listener para que sea ahí donde recoge los eventos de la cámara de cuando se conecta, se desconecta, o por ejemplo, si la cámara se para, pues otra activity aparece en primera pantalla, pues la cámara se ponga en negro, etcétera. Y esto pues se queda reflejado en estas partes. Y esto es un proyecto simplemente para funcionar con el Hub. Esto sería un uso básico y sencillo del API. Volvemos a la presentación. Perfecto. Voy a cerrar esto. Vamos ahora le llamamos uso intermedio del API, pero bueno, digamos que sería cómo hacer un poco más complejo la manera de mandar información al Hub con el contenido que nos interese. Este planteamiento estaría basado en el uso del layout. Como os he comentado antes, un layout es lo que se va a mostrar en la pantalla del terminal. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Creamos layouts específicos acondicionados o para que funcionen o quepan, por así decirlo, dentro del HAT. Para esto utilizamos dos métodos, que es createHatView
y showHatView. Con el primero lo que hacemos es, llamamos a este método, le pasamos un layout. Ahora en la siguiente slide vais a ver fácilmente todo lo que os estoy contando aquí. Entonces crearemos un layout y se lo pasaremos y esto devolverá un view. A su vez, con este otro método y esta llamada, pasándole el view que hemos creado previamente, esto se lo pasaremos al hat. Lo que tenemos con esto al final es un hub con views customizadas. Normalmente todo tipo de desarrollador está muy habituado a trabajar con este tipo de archivos XML, que son los layouts, y es muy fácil manipular la información que hay dentro, añadir lo que necesites, puedes pasar imágenes, puedes pasar texto, etcétera. Un ejemplo de lo que acabo de comentaros sería esto. A la izquierda tenemos un layout, que si os acordáis lo que hemos visto en mi código es un poco lo que va a aparecer en la pantalla. Esto es un layout de tipo Liner Layout, sabéis que hay diferentes, y hay dos componentes. Tenemos un Image View y tenemos un Text View, ¿de acuerdo? El Image View, que ocupa un 90% de la pantalla, es este checkbox de éxito. Aquí veis que sale de la librería Drawable ICSX, ¿vale? Y abajo tenemos lo que sería el texto, indicando que ocupa un 10% de la pantalla, y en la línea de texto, pues lo que indica. Ya sabéis que a través de vuestro código todo esto luego lo podéis manipular. A la derecha tendríamos el código de lo que os he estado explicando. Lo primero, pues instanciar el objeto de la clase ZebraHat, y una vez que tenemos la variable ZebraHat, podemos ya trabajar con ella. Por ejemplo, aquí crearíamos la view pasándole el layout, el custom hat layout es el nombre de este archivo HTML. Estas líneas que hay aquí son para hacer referencia a este layout, para saber dentro de tu código que lo que vas a manipular, estas variables de custom image y custom text, hacen referencia a este image view y este text view. Entonces, una vez que hemos creado el view, se lo pasamos al hub de esta manera, con custom image, no, perdón, aquí, ZebraHat, showHatView, y con esto ya directamente se lo pasaríamos al hub. Como he dicho antes, es posible manipular texto e imagen y es muy fácil de a través del código pasar, bueno, pues todo tipo de información al hat. Esto es una de las maneras, digamos que más sencilla de empezar ya a implementar y trabajar con el hat y hacer desarrollo de aplicaciones con el mismo. Vale, seguimos. Vamos a ver un uso avanzado del API. Aquí ya lo que estamos pensando, el planteamiento es a través de objetos de archivos de tipo JSON, que cada archivo JSON corresponda a una pantalla del hat, ¿de acuerdo? La manera de mandar la información al hub será a través de este método, como siempre a través de una instancia de la clase ZebraHat, y podemos pasar simplemente texto, con lo que sería pasarle showGIM, stringGIM, o podemos, si quisiéramos pasarle imágenes, tendríamos que indicar el path de donde se encuentra el archivo JSON más el path de las imágenes, donde se encuentra el archivo de las imágenes. Esto se ve explicado muy fácil en los siguientes slides. Todos los objetos JSON van a tener un formato específico, como una especie como de plantilla. En esta slide y la siguiente, digamos que sería todo el mismo objeto, ¿de acuerdo? Esto sería la cabecera, donde podéis ver que pone la versión, si queremos que tenga un borde o no, el color del borde, el tipo de la pantalla, etcétera. Y lo siguiente que vais a ver ahora, azuzar la vista porque hay un montón de datos. Esto es todos los componentes que puede tener un simple componente de lo que pongamos en el hat. Aquí hay mucha información que la voy a explicar ahora para que veáis lo fácil que puede ser, aunque esto sea tan extenso, fijar luego en lo que se puede quedar. Esto mostraría lo que veis a vuestra derecha. Esto al final, digamos que el JSON está formado por widgets, que son como componentes. En este caso solo tenemos un componente de tipo texto, que es la información que veis en data. El sort os explicaré luego en los siguientes ejemplos en qué hace referencia. Notas es simplemente para notas internas del desarrollador, y el fondo que ponemos pues en el callback. Esto sería un simple componente dentro del array de widgets. Aquí también sigue siendo un componente, pero esta vez, al ser una imagen, definimos explícitamente el tipo type que sea de tipo image. Al igual que antes decíamos dónde iba a estar el path, aquí definimos cuál es el archivo que queremos coger en jeans.png dentro de image.
Y aquí es donde ya empieza lo interesante. Empezamos a combinar, si os dais cuenta, diferentes componentes dentro del widget. Tenemos uno que haría referencia a la imagen y tenemos otro que haría referencia al texto. El sort indica la prioridad de esa parte del widget, de ese componente dentro de la pantalla. Mayor número significa que tiene más prioridad de estar en primer plano, con lo que aquí el texto, aunque no parezca, estaría en primer plano en referencia a la imagen. ¿De acuerdo? En este ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Cuántos componentes tenemos? 3. 1, 2 y 3. En texto, la imagen rojo, aquí realmente este 10 tendría que ser un 20, lo han puesto mal porque tendría que ser una capa de imagen que está por delante de la imagen. Y bueno, sin entrar en muchos más detalles, que sepáis que se pueden poner ahora diferentes colores. Entonces, todo lo que os he enseñado en la slide, donde había un montón de información, se puede poner dentro de cada componente del objeto JSON para crear las imágenes que queráis. Y recordar, cada objeto JSON corresponde a una imagen que vaya a ir al HAT. Bien, esto sería el uso de lo que sería el SDK a través de... Haces un proyecto, tienes que meter las librerías de Zebra, de ZebraHat. Ahora vamos a ver algo que creemos que es bastante interesante de cara a trabajar con aplicaciones que ya existen en el mercado que todos conocemos. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues pueden ser, por ejemplo, un navegador profesional como es el Enterprise Browser o en un programa que encontramos en almacenes de logística como puede ser el Velocity de Ivanti. Esta solución ahora mismo es una solución que estamos desarrollando internamente por Zebra. No es oficial porque ahora mismo no está soportada, pero sí permite mostraros a vosotros, desarrolladores, integradores, etcétera, el potencial que puedes tener con la gafa sin necesidad de acceder al código de aplicaciones que ya están operativas y no tienes que integrar el SDK. Está basado en lo que llamamos el Broadcast Intent. Ahora explicaré un poco qué significa esto. Básicamente, para que os hagáis una idea, es que depende de la pantalla donde nos encontremos en estas aplicaciones ya desarrolladas por otras empresas y que ya están en el mercado operativas, dependiendo de la pantalla donde estemos, va a mandar una información a las gafas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver, sí, exactamente. Esto sería un ejemplo de lo que encontraríamos. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más detalladamente cuando entremos ya en lo que es la demo y el código. Esto es una pantalla del script de Velocity y como veréis aquí, dentro de la definición del script, ya hay una alusión a esto que os estoy comentando. En esta pantalla se lanza un script que hace alusión a que se haga una llamada al método DisplayTest y le pase una serie de parámetros extras. Esto se verá reflejado en que en el HUD mostrará una información con unos colores, un tamaño de texto, etcétera. Lo que vamos a ver ahora, lo vamos a ver en vivo, pero os dejo ya, os voy adelantando, sería esto, la típica pantalla de Ivanti. Este cuadro que veis aquí realmente no es necesario que esté. Esto es un espejo de lo que vais a ver en el HAT. Cuando hagáis demo a clientes, pues como evidentemente no todo el mundo puede llevar las gafas a la vez, puede ser muy fácil de indicar al cliente que lo que ve aquí es lo que se está viendo en el HAT. Repito que ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, en las diferentes pantallas tú puedes mandar la información que te interesa que el usuario tenga, pues si tiene que coger tal cantidad de esa cubeta, pues la información principal, PIC, de la cubeta, coge de la cubeta 27, o coge 27 de la cubeta EA, etcétera. Comentaros también que tenemos otra aplicación, demo, en donde se ve fácilmente en todo esto que os estamos comentando, donde veréis un HUD flotante en la pantalla, donde es muy fácil, cambiando parámetros que tengáis en la aplicación, ahora lo vais a ver en la demo, lo veréis mejor, podemos cambiar parámetros y veréis cómo se ve reflejado en el HUD. Recordad que para esto no hace falta, insisto, no hace falta desarrollar nada por parte de las librerías de Zebra. Tenéis que preocuparos más en lo que sería pues en la parte de Velocity, declarar todo esto en el área de intents, de script, perdón, etcétera. Y en principio, bueno, en esta solución la estamos desarrollando en conjunto con Ivanti y también está ya testeada más que de sobra en Enterprise Browser. El cuerpo para los que tengan un poco de conocimiento en programación, básicamente lo que hacemos es una llamada action a este método y esto, por ejemplo, serían los extras que tenemos. Hay una manera sencilla de probarlo, si conectas un dispositivo por ADB y ejecutas este comando, pues eso simula un broadcast intent, que es como una llamada a ese evento para que el HUD muestre esa información.
Y vamos a pasar ahora a la demo. Ponemos el visor, ¿se ve? Vamos a arrancar el Velocity. Sí. La cámara también sí. Vamos a arrancar el HAT Interface. Vale. Vale, todavía no salió nada. Todavía no sale nada. Está aquí. Ha caducado el periodo de pruebas. Vale, gracias. Vale. Vamos a arrancar una aplicación demo. La tenemos con voz y sin voz. Aunque voy a poner la de voz, no vamos a hacer uso de la voz ahora. Demo. Esto, esperemos que no esté todo el rato. Vale. Nos vamos a Warehouse, Outbound, Pick to Toad. Si simulamos el escaneo de un código. Vale. En la cámara tenemos por ahí. Sí. Vale. Vamos a ver si se ve. Yo creo que sí que se ve. Vale. Pensar que lo que estáis viendo en este cuadro que pone ICE pasillo M58 Bahía 15 Level F10 es lo mismo que estamos viendo en el HAT. Evidentemente por temas de context y demás, pero bueno, creo que adivináis que ahí ya se va viendo la información. Entonces tú puedes hacer una demo de que estás escaneando y va mostrando diferente información, al igual que la tienes en el terminal, puedes verla en el HAT. Por ejemplo, aquí sería confirma que coges esta cantidad, confirmamos, pasa a otra localización, ¿de acuerdo? Aquí viene un error, te puede salir mensajes también de error en el HAT, etcétera, ¿de acuerdo? Como veis, no es complejo entonces trabajar con una aplicación que ya conocemos como es Ivanti y mandar información al HAT. ¿Dónde está la magia detrás de todo esto? Pues vamos un poco a ver cómo funciona esto. Voy a coger ahora el control de la presentación. Vamos a ver aquí. A ver si se ve mi pantalla. Sí, se ve mi pantalla. Vale. Esto, para los que estén muy familiarizados con la consola de Velocity, es para desarrollar los proyectos. Estos son los dos proyectos que tenía implementados instalados dentro de mi dispositivo. Yo puedo entrar en uno de ellos. Me voy a la parte de pantallas. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues las típicas pantallas en formato Telnet y en formato HTML. Si nos metemos en el área de scripts, un poco lo que estaba comentando antes, y entramos en esta zona, veremos que dentro de este script, ¿de acuerdo? Está declarado lo que os comentaba antes. Cuando lleguemos a esta pantalla, en base a un evento determinado, lancemos un broadcast intent. Esto es una especie como de llamada para que la aplicación que tenga reconocida esto responda. Esto es tema de desarrollo y para la gente que sepa desarrollar, esto es de lo primero que se aprende. Entonces no tendrá ningún misterio. Entonces a lo que voy es que en cada pantalla necesitaremos definir nuestras llamadas, nuestros intents, para que el HAT pues, recoja la información de lo que tenemos en pantalla o si escaneamos algo, esos datos vayan también al HAT, etcétera. Y entonces, como comprenderéis, o sea, como veréis, solamente tenemos que nuestro desarrollo está dentro de lo que sería Velocity. Evidentemente, tiene que haber tiene que haber una aplicación instalada ahora mismo, que es este Zebra Hat Interface, que también está, esto no lo he dicho, tiene que quedar claro, tiene que estar corriendo este Zebra Hat Interface en segundo plano, con lo que tendríamos ahora mismo corriendo en segundo plano Darwin, que se hace cargo de las conexiones del puerto USB, con las gafas, etcétera, y esta aplicación que está corriendo en segundo plano. De hecho, si yo minimizo, veréis que ahora mismo... vale, no se ve ahora mismo, vale. Pasamos de nuevo aquí porque, bueno, en tema de código ya lo hemos visto. Lo que os estaba comentando, sí, comparte presentación, perdonar. Ponme vais así un poco para que lo vean. Como comentábamos, aquí tenemos la aplicación. Si minimizáramos la aplicación, veréis, de hecho, que sigo teniendo aquí esto digamos que es la aplicación que está corriendo en background, que está por encima de todo. De hecho, podemos utilizar la aplicación que os he comentado antes de demo, que sería esta, que yo podría, a ver, perdonad, mostrar información y ahora esta aplicación está recibiendo intents de este programa, el HAT Interface Tester, que este es el programita que os decía que es de prueba. Yo aquí puedo cambiar en información y veréis que automáticamente pasa al HAT. Se puede jugar con texto, en 15 por ejemplo. Se vería más grande, cambiar el color del... También os vale un poco para hacer pruebas y ver el resultado en el HAT de lo que queréis en hacer.
Para matar este servicio, bueno, pues hay que entrar en el programa y forzar su detención. Pues es un servicio en background y no se puede quitar como tal. ¿De acuerdo? Vale, si volvemos a la presentación, vale. Vamos a acabar ya comentándoos un poco los enlaces de interés que podéis encontrar al respecto. Bueno, el primero, evidentemente, donde podéis encontrar información del producto y de dónde descargar el SDK, es nuestra página oficial. Recordad que tenemos una página web muy interesante, Developer Zebra, donde ya no solamente este tipo de productos, sino de cualquier tipo de producto de Zebra, temas de desarrollo, consultas, ejemplos. Bueno, pues han empezado, mi compañero Jay Swinton ha empezado a hacer un desarrollo y, bueno, explicar los pasos de lo que hemos visto hoy. Y luego hay un vídeo de YouTube, que para aquellos que no tengan ningún tipo de problemas con el inglés, hay un vídeo de YouTube hecho por este compañero que es desarrollador de software, donde explica esto, incluso entra en más detalles de uso de los intents y uso de micro, con ejemplo, es un vídeo de 1 hora, hay un poco más de tiempo para explicar todo esto, y para todo lo que a lo mejor hoy no se ha quedado de ver por completo, pues lo podéis encontrar aquí, ¿de acuerdo? No he dicho, antes de nada, hoy me acompaña Jay Swinton, que está también acompañándonos en la presentación. Es uno de los que ha desarrollado este software si alguno de vosotros tenéis alguna consulta que pueda ser un poco técnica, o a lo mejor creo que tenemos 5 minutillos para responder alguna consulta, y si no, pues si es algo muy específico o preferís mandándonos por correo, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para esto. No, la cámara se puede quitar. Vale, vamos a ver, vamos a enseñar cómo está puesto la cámara y todo esto. A ver. Vale, ahí está el HUD, como veréis. Y no sé si enseñar dónde está montado porque si os enseñamos los secretos que hay detrás de la cámara, creo que dan miedo, señores. Está montada dentro de una caja de cartón, con mucho cuidado. Bueno, hemos tenido que... Se ve que es un maestro del chiringuito. Ha montado aquí algo bastante interesante. Vale. Pues en principio eso es todo. Si hay alguna pregunta, tenemos un ratito para ello. Y si no, puede ser... A ver, hay una consulta. ¿Es necesario para un entorno de desarrollo tener un terminal físico de Zebra? ¿Se puede usar un terminal Android común o emularlo de otra manera? Realmente podéis utilizarlo siempre que sea por conexión USB. Podéis utilizar cualquier tipo de dispositivo Android. No hace falta que sea un dispositivo Zebra. Podría ser una máquina virtual, lo que pasa es que, claro, a efectos de HUD no vas a ver nada. Pero como hemos estado viendo, podéis simular dentro de una pantalla, como os he mostrado, lo que veríais en el HUD dentro de vuestra propia aplicación. No sé si, Ana María, con eso espero haberte respondido. ¿Cómo se interactúa con la aplicación? Confirmación de botones, etcétera. Es a través de voz. Como tú quieras. Por ejemplo, si miramos el primer ejemplo, la manera de interactuar con... bueno, entiendo que cuando han preguntado cómo se interactúa con la aplicación, entiendo que será la aplicación Zebra HUD Test, ¿correcto? Si es así, recordar que estos son llamadas a intents y en la aplicación están declarados esos intents y recoge la información que le llega a través de los extras y se lo pasa a la aplicación. De todas formas, recordar, porque a lo mejor hay cosas que son demasiado... a lo mejor no las he explicado correctamente. Cualquier consulta que tengáis, para entrar más en detalle, nos mandáis el correo y se lo podemos pasar incluso a gente de desarrollo. Por ejemplo, para tener la opción de manos libres, es posible habilitar el micrófono de la cámara y cuando te venga el evento del audio, puedes, por así decirlo, lanzar en la cámara. En el vídeo que he puesto de YouTube, creo que hay una demo con hablar y el texto que hablas aparece en el HUD. Bueno, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Recordar, cualquier duda que os haya quedado o algo que no haya quedado claro, nos mandáis un correo y encantado de poder ayudaros. Esperamos que haya sido de utilidad la formación. Como veis, no es nada complicado empezar a trabajar con las gafas. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Thank you, James. Finally, was not needed. Your help, perhaps in the future. No worries. Thank you, James. Gracias, hasta luego.